hosteando la charla del día de hoy. Soy estudiante de quinto semestre y pues vamos a hacer primero unos anuncios. Recordar que tenemos este mes unas charlas, el jueves 18 de febrero trauma abdominal, lunes 22 de febrero trauma vascular, el viernes 26 de febrero la charla vocacional con una invitada muy especial, y quiero hacer hincapié en esta charla porque es una de las charlas más importantes que va a tener nuestro grupo de cirugía, ya que es con colaboración de la Asociación Colombiana de Cirujanos y con una o quizás una de las más importantes cirujanas del país. Entonces es muy importante, les vamos a pasar un link en el chat para que se inscriban a esta charla. Les va a llegar, solamente tienen que poner el nombre, el apellido y el correo donde quieren que les llegue la información, y ahí les van a dar un código de acceso a esa charla. Entonces es muy importante que todos ustedes asistan a esa charla. Y también recordar que tenemos un próximo taller de laparoscopia. Toda esta información se estará ampliando en las redes sociales de SIGUS, que ustedes ya las conocen, y todo eso. También recordar que tenemos una encuesta obligatoria que todos deben llenar. Solamente vamos 322 personas y somos 368 miembros, entonces por favor llenar esta encuesta. Y voy a hacer mención especial pues a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Valentín Vega, quien tiene una maestría en epidemiología, es candidato a maestría en educación médica y es miembro del Colegio Americano de Cirujanos. También es el coordinador del departamento de cirugía pues de nuestra universidad. Así que espero que disfruten esta charla y que cualquier pregunta la dejan en el chat y la leeremos al final. Listo, doctor. Si quiere, puedes proyectar tu pantalla y presentarte. Muy buenas noches a todos ya. Gracias por asistir. Gracias por la invitación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya se ve pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, es un honor para mí realmente poder estar aquí con ustedes en este rato, que yo no lo veo un poco como un deber, sino como un gusto. Los que nos gusta la docencia, es una oportunidad para compartir experiencias, y realmente pues es un orgullo estar aquí acompañándolos ustedes en este proyecto de SIGUS y de Grupo de Interés en Cirugía. Bienvenidos todos los futuros colegas de la universidad, los de otras universidades. Y vamos a empezar. Esta es nuestra foto de la Universidad de La Sabana. Yo soy el coordinador del departamento de cirugía. Prendo la cámara para que me vean y aprecien, pero de todas maneras la voy a apagar para que la conexión sea más estable. La conferencia que me pidieron el favor, o que me dijeron que si podía dar, era lesiones que amenazan la vida en trauma de tórax. Entonces vamos a tratar de hacerla como una aproximación. ¿Está corriendo bien las diapositivas? Sí, señor. Ok, perfecto. Los objetivos de esta conferencia es identificar las condiciones que amenazan la vida en el trauma de tórax, establecer los principales mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Recordarlos, describir los procesos efectivos en el manejo inicial, qué funciona, qué no funciona, y por último tratar de hacer una evaluación de si han habido algunos avances en el manejo de esta patología. Esto no va a ser de manera secuencial, sino va a ser de forma integrada y desde el punto de vista académico, con una fundamentación científica. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tratar lo siguiente. Muy seguramente, cuando tiene uno un tema de estos tan amplio que abordarlo, probablemente uno hace un cuestionamiento diciendo: si yo estoy en el auditorio, ¿cuáles serían las condiciones que amenazan la vida en el trauma de tórax? ¿Cómo las identificamos? ¿Por qué amenazan la vida? ¿Y qué debemos hacer cuando las identifiquemos? Trataré de enfocar esta conferencia respondiendo estas preguntas y en pos de los objetivos, un poco planteando más el proceso hasta que llegue al cirujano. Es decir, aquí quizás no vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica, de detalles finos, de cosas que competen más al cirujano, pero sí, obviamente sin sacrificar la calidad de la argumentación y de lo que vamos a hablar. Entonces empezamos con este doctor. Creo que ustedes son muy jóvenes para conocerlo. El doctor Donald Trump, y esto es tomado de la página del American College of Surgeons, falleció en el
2019, en mayo. El doctor Donald Tronqui fue un gigante, fue un pionero. De hecho, nosotros los que estudiamos medicina y hace unos 24 años más o menos que estaba haciendo mi residencia, estudiamos, era por el libro de Tronqui de trauma. Él trabajaba en Portland, Oregon. Ya van a entender por qué el doctor Tronqui, que es un cirujano norteamericano, es tan importante. Esta es una foto de él. El doctor Tronqui en 1983 logra identificar que las muertes en trauma se producen en 3 momentos. Un momento que es el momento inmediato, ¿sí? Que es que es en el sitio del trauma prácticamente en minutos. Esas personas no llegan, estamos hablando del 83. Aquí lo que hay que hacer es la prevención, use el cinturón de seguridad, no ingiera alcohol, etc. Unas muertes tempranas, que son en horas, que llegan al hospital, ¿de acuerdo? Y que son traumas graves. Y unas muertes tardías que son en el hospital, muy seguramente que son como consecuencia del mismo trauma o de lo que hicimos para tratar el trauma. Esto es lo que el doctor Tronqui plantea como una distribución de 3 modos o trimodal. En el trauma, aquí está el artículo que él plantea, y donde lo escribe en 1983. Y él plantea que esa distribución trimodal de 3 momentos, podemos decir que el 80% de las pacientes que llegan con trauma en general, incluyendo el trauma de tórax, mueren en la primera hora. ¿Sí? Tienen una probabilidad grande de morir. Estos 50% los que en un trauma mueren en el accidente, y casi 50% los que llegan al hospital o los que mueren después. Entonces, por eso el concepto famoso de la hora dorada viene de acá, en 1983 del doctor Tronqui. Eso se hizo famoso y él decía, los pacientes cuando usted los interviene en esa hora dorada probablemente tienen mayor oportunidad a salvarse y a salir adelante. Esto estuvo así andando durante más o menos unos 18 o 20 años, y esto se ejemplifica un poco ya en el 2010, la cosa cambia un poco. Si ustedes ven, las barras amarillas son las barras de las que mueren inmediatamente en la primer pico, la segunda barra, las barras moradas, mueren más tardíamente, y la tercera barra, aquí la azulita, son las que mueren tardíamente. Pero entonces el punto es que esto se cambia, y bien sea porque se diagnostican más tempranamente los traumas severos, me explico, hay un trauma grave en la atención prehospitalaria, hay una política de recoja y corra más que quedarse en el sitio en todo el mundo. Entonces llegan los pacientes más graves al hospital. Entonces esta fase inicial de la muerte aquí se disminuye un poco, y es por eso que se considera hoy en día que hay una distribución bimodal de 2 periodos, una muerte temprana o inmediata y una muerte tardía. Entonces ya cambió a una fase bimodal. Es decir, que lo que tenemos es que los pacientes fallecen, esto es desde el 2005, fallecen ya más, aquí dan en el pico de la curva, entre la primeras 2 horas. Pero eso no quiere decir que los pacientes estemos haciendo mucho menos de lo que tenemos que hacer, o que lo que estamos haciendo no está sirviendo. Probablemente que si tiene un paciente un trauma de tórax muy grave con una ruptura de la aorta, ese paciente llega vivo al hospital, que hace 20 años se moría en el sitio del trauma, un trauma craneoencefálico. Entonces ustedes van a decir, ¿pero eso qué importa en el trauma de tórax? Claro, porque es que el trauma de tórax, continúa la cosa, en esa distribución bimodal tenemos una muerte inmediata y temprana, que ya vimos que se agrupaban en 2, se agrupan en una sola categoría. Mueren es por hemorragia o por un daño cerebral, es el que queda muerto ahí mismo. Pero las muertes tardías, que es la que nos interesa un poco, mueren por infección, falla orgánica múltiple, trauma craneoencefálico y hemorragia. Y en el postdescarga, cuando se van para la casa, pues mueren es de esto. Pero el punto aquí es que en estas 2 fases está el trauma de tórax. Cuando revisaron cuáles son las condiciones que predicen que si el paciente tiene la probabilidad mayor de morir o no, en estas fases, pues encontramos esto. Aquí estamos con el trauma de tórax. Observe, inmediato, o sea, inmediato o tempranamente, ese paciente con trauma de tórax tiene 3.6 veces mayor probabilidad, es decir, el 300.6%. Un paciente tiene que morir si tiene trauma de tórax. Y early es el que alcanza a llegar al hospital, este es el que muere en el sitio, tiene 4.3, es decir, que son traumas graves, comparado con todo lo demás, excepto la intoxicación alcohólica, que si usted está ebrio, pues tiene más riesgo de morir porque probablemente el daño es más grave, y segundo, pues el mecanismo de muerte como asfixia es mayor. Entonces, observe que el trauma de tórax es una condición que
incide directamente tanto en las muertes en el sitio como las muertes que llegan al hospital, que es mayor. Vamos a enfocarnos mucho en esto del early, en lo temprano, en lo que llega al hospital, que para efectos prácticos, repito, estos dos forman parte del primer pico de la distribución bimodal. ¿Cuáles son las patologías que amenazan la vida? Entonces, de acuerdo a la TLS, uno tiene un reconocimiento primario, que es lo que le amenaza a la vida, que son estas 5: neumotórax, taponamiento, neumotórax abierto, neumotórax, lesión traqueobronquial. Pero usted tiene un reconocimiento secundario, que es cuando usted mira, encuentra que no hay alguna patología de estas que le amenaza a la vida, entonces tendría que tener un reconocimiento secundario y tratar de identificar estas patologías, porque en un mediano plazo pueden amenazar la vida. Entonces, estas patologías existen en dos lados. Vamos a tratar de ver todas, excepto el neumotórax simple, porque pues es la más banal y la más benigna de todas, y por tema de espacio pues no la voy aquí a considerar. Empezamos en el reconocimiento primario. Este es nuestro neumotórax a tensión. Entonces esto tiene un mecanismo. Probablemente los que hemos visto un neumotórax a tensión nunca se nos va a olvidar cómo es un neumotórax a tensión. Este es el neumotórax a tensión. El problema es que el paciente está en shock, tiene el trauma, hay ingurgitación yugular, hiperresonancia, la expansibilidad torácica está disminuida y de manera más tardía hay cianosis. Pero la expresión que usted no se olvida es el hambre del aire. El paciente está, me permite hacer el ruido cada vez con el aire, y usted va cómo se va quedando. Y el mecanismo aquí es que se establece una válvula de una vía, es decir, entra el aire al espacio pleural, pero no puede salir, y esto va ocasionando un desplazamiento mediastinal continuo. Se cae la pre y la poscarga, se desvía el mediastino, y lo que se establece es un shock obstructivo. La tráquea, como pueden ver acá, se desvía, y esto es un colapso cardiocirculatorio. Puede darlo en trauma cerrado o en trauma de tórax. Hay que identificarlo, ojo, hay que identificarlo. En un servicio de urgencias es muy difícil identificar un neumotórax a tensión, porque a alguien le parece que los ruidos están velados, no están velados, etc. Pero la clave aquí es: el paciente tiene el trauma, está en shock, se está deteriorando, y probablemente, pues lo que no queremos es ver esta radiografía. Esta radiografía es prohibitiva. ¿Por qué? Porque el neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico. Usted tiene el paciente con el trauma, tiene el paciente con el tórax inmóvil, está desaturado, están las venas ingurgitadas, usted no puede pensarlo mucho, ¿de acuerdo? Entonces, usted no debe demorar el tratamiento para obtener una confirmación radiológica. Usted tiene que obrar y está en la obligación de hacerlo. O sea, que esta radiografía, en la medida de lo posible, no la debiéramos ver. Se plantea hacer una decompresión con aguja. Nos enseñaron que era hacerla en el segundo o tercer espacio intercostal. Hoy en día los protocolos están cambiando un poco, porque hacer en el segundo o tercer espacio intercostal con línea medio clavicular, en algunos pacientes que son fornidos o que son de músculo grande, especialmente el pectoral, la aguja no llega. Y la prueba es que los estudios que han hecho han encontrado que si usted tiene un catéter de 5 centímetros, solo llega al 50%. Por eso se prefieren que sea un catéter. ¿Qué es un catéter? Un yelco grande, 90%, y se prefiere hacerla en el quinto espacio intercostal con línea axilar media, anterior o media, o sea, un poquito lateral, para evitar el trauma precordial. Entonces, usted, si es del lado izquierdo, entonces usted instaura el catéter y pone el yelco. Y otra opción es hacer la decompresión digital. ¿Qué quiere decir eso? Usted, en un paciente que está falleciendo, rápidamente con un bisturí incide, llega hasta la costilla, mete su dedo y abre rápidamente. Es decir, esto no debe tomar más de 1 minuto. El paciente saca el dedo, y eso es mágico. El paciente automáticamente siente usted la salida masiva del aire, el paciente siente el alivio, empieza a tomar aire, y pues por allí, por ese orificio, mientras tanto, le queda el camino para instalar una toracostomía cerrada. Entonces, el mensaje aquí grande es que el punto es convertir un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. ¿Cómo? Haciendo la decompresión, identificando esta entidad y haciendo la decompresión. Y obviamente siempre requiere una toracostomía cerrada. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando usted tiene un paciente con un trauma en la región precordial. Usted piensa que tiene un neumotórax a tensión, drena al paciente y el paciente no mejora como esperaba, que es la otra condición. El taponamiento cardíaco. Todos hemos hablado del taponamiento cardíaco, todos los que han tenido la fortuna o desventura, no sé cómo verlo de mejor manera, de ver un taponamiento cardíaco. Uno no quisiera ver más taponamientos cardíacos por trauma. Es una entidad que es común. El trauma cardíaco es frecuente. Aquí tenemos en el orificio A el corazón y el pericardio normal. En el diagrama del orificio B vemos la herida. Con la herida en el saco pericardio, el corazón llena, se va llenando de líquido, y la velocidad con la cual se llena este taponamiento cardíaco o se llena el pericardio es la que incide directamente en
la presencia o no del taponamiento cardíaco y la magnitud del taponamiento cardíaco. Aquí a la derecha ven la ecografía, donde ven ustedes esta sombra aquí, que es líquido alrededor del ventrículo, que normalmente no debiera estar, es una ecografía en un FAST. Entonces estos pacientes, hay que tener mucho cuidado porque usualmente a usted le dicen, este paciente no tiene la tríada de Beck, no confíe en la tríada de Beck. Un poco más del 50% de los casos los pacientes pueden tener taponamiento cardíaco y no tener tríada de Beck, es decir, ruidos cardíacos velados, ingurgitación yugular y choque hipovolémico, no lo puede tener. Si el paciente tiene una herida y el paciente tiene múltiples otras heridas, ese paciente a usted le va a llegar exangüe probablemente y no tener un taponamiento cardíaco, o tiene un taponamiento cardíaco y muy seguramente usted puede malinterpretar que sea por las demás heridas y no por la presencia de una herida con un efecto obstructivo al tracto de salida de la sangre del corazón. Debe tenerse además un alto índice de sospecha y en pacientes estables, y ese es el problema. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita. Esta es la curva de presión intrapericárdica. Este es el volumen sobre el tiempo. Entonces, ¿están viendo mi puntero? ¿Se ve el puntero? Pregunto. Sí, señor. Ok. Entonces, imagínense aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y la presión intrapericárdica. Entonces, usted tiene un paciente en el cual tiene una herida en el pericardio grande y usted al cabo de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ese paciente rápidamente acumula, pero llega un punto en que acumula 10 o 15 centímetros más y observe cómo la presión se aumenta. Este punto es donde no queremos llegar porque aquí nos pone a correr. Entonces es el paciente que llega, tiene una herida en la zona precordial y después de tener una herida en la zona precordial a las 2 de la mañana dice ese paciente, no, están con una herida precordial. Ah, perfecto, está estable, sí, ese paciente aguanta, coloquialmente. Tómenle una radiografía de tórax, póngale una observación y vamos a ver si en la mañana le hacemos un ecocardiograma, una ventana pericárdica. Ese paciente, mire, en cualquier momento, mire el tiempo, se deteriora. Porque si usted tiene una herida que está drenando 1 o 2 centímetros cada 5 o 10 minutos, al cabo de 1 hora va a tener 60 centímetros, entonces va a demorar más tiempo. Pero el punto es que llega un punto en que se hace exponencial el crecimiento, no lineal, y entonces mire cómo arranca aquí a tener problemas la curva de presión intrapericárdica. Entonces, el punto es que en este periodo, aquí es donde tenemos que hacer algo en el paciente que tenemos sospecha del taponamiento cardíaco. Entonces, A, no pensar en la tríada de Beck. B, todo paciente con herida en la región precordial tiene taponamiento cardíaco en progresión o en evolución hasta demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Cuando nos hicimos cirujanos, o me dice cirujano, había una tendencia muy grande a clasificar el taponamiento en 3 graves. El que llegó, grados, que llegó muy estable, digamos entre comillas, tiene todo normal y la herida, y llega sonriendo, pero tiene una herida. Usted dice, ese paciente tiene una herida penetrante, hay que tomar una placa de tórax y hay que llevarlo a una ventana pericárdica, que era un procedimiento que se abría el pericardio aquí subsifoideo por debajo del diafragma, requería anestesia general, etc. Pero observen ustedes que este artículo y esta revisión del doctor Feliciano y Rosicky es de 1999. Hace 20 años ellos encuentran la utilidad del FAST, Focused Abdominal Acute Sonografía en Trauma. Es decir, es la realización no de una ecocardiografía, pero sí la evaluación por el cirujano o por un radiólogo de manera rápida, que si tiene trauma o no tiene trauma. Y las características operativas de esto quedaron descritas donde se le encuentra una exactitud, que es como resume la capacidad operativa para diagnosticar el área bajo la curva casi de un 97%, o sea, de 100 pacientes detecta 97, es supremamente bueno. Y él plantea que dentro de su hospital el tiempo por medio en que se toma una ecocardiografía, un FAST, perdón, y es positivo, es de 12 minutos. Probablemente aquí va a ser menos, va más, esto es en el contexto, pero lo interesante es que él plantea un algoritmo desde hace 21 años donde él dice, se le hace un FAST a los pacientes con trauma de tórax y pues si tiene líquido es positivo, si está equívoco hágale una ventana o haga ahí sí una ecocardiografía y si es negativo pues mándelo para la casa porque es que tiene una capacidad de diagnosticar de 97%. Es increíble, pero todavía no hacemos de rutina FAST en muchos hospitales. Esta es la caja cardíaca que se conoce hoy en día, ha cambiado la definición, pero esta es la que se acepta hoy en día. Antiguamente se consideraba línea parasternal, íbamos aquí hasta el cifoides, aquí abajo, inmediatamente abajo el cifoides, y línea axilar anterior, pero como se dan cuenta, lo mejor es considerar entre las clavículas la mitad de la línea entre el cifoides y el ombligo, porque una herida en el epigastrio puede tener una herida precordial si es ascendente, y
una línea trazada en las dos pezones, en las dos tetillas. En los hombres, entonces, cualquier trauma penetrante acá, hasta no demostrar lo contrario, debe tener una evaluación para un trauma precordial. Entonces, aquí lo interesante que quiero que vean es lo siguiente. La implementación del FAST no solamente para el trauma cardíaco sospechoso, sino también para la herida torácica, y hay un punto donde los dos se intersectan. Es decir, usted hace un FAST y en el FAST usted puede, si hay líquido pericárdico, si tiene o no tiene, de ahí para abajo pues se harán más cosas, pero también sirve en el momento que usted está haciendo la evaluación de un paciente traumatizado para evaluar si tiene neumotórax, si tiene líquido en la pleura y pues si hay que proceder de manera simultánea al trauma cardíaco. ¿Esto por qué es importante? Porque puede que tenga usted un paciente que llegue con un neumotórax a tensión o una sospecha de un neumotórax a tensión y usted puede hacer un FAST, porque el FAST, recuerden, el FAST es un auxiliar del reconocimiento primario, puede hacer un FAST y en el FAST rápidamente el FAST detecta si usted tiene neumotórax o no. Y usted dice, perfecto, voy a poner un tubo, pero si un paciente tiene un trauma en zona precordial, usted hace un FAST y encuentra que no tiene neumotórax, pues probablemente lo que tiene es un taponamiento cardíaco. Otra manera de verlo es el paciente que llega con un shock, un trauma en la región precordial, está el tórax inmóvil, pues usted puede poner el tubo de tórax inmediatamente del lado izquierdo y si el paciente no mejora, ese paciente considere que tiene un taponamiento cardíaco y hay que operarlo porque cogemos aquí por este lado que continúa inestable, etc. Pero lo interesante acá es que si ustedes se dan cuenta, ya el FAST empieza a incorporarse, a diferencia de la radiografía de tórax, como un elemento diagnóstico mucho más rápido, asequible y con un rendimiento diagnóstico muy bueno. Es decir, si ven, buscan el líquido pericárdico y con eso tenemos. La experiencia en Colombia, ¿cuál es? Observen, esto es un artículo del 2007, la gente de Medellín, San Vicente de la Universidad de Antioquia, una mortalidad de 10.4, la gente de Medellín vuelve y publica, esto es antes, perdón, en Wall Journal en el 99, estos son 600 y pico de pacientes, evalúan la ecocardiografía, ya la están evaluando, al igual que lo que hizo Feliciano, esto es una mortalidad casi del 16%, y el último que viene es de Isaza y el doctor Dínimo y Marcos Manuel Tarazona, que es el grupo de Kennedy, que también tienen una serie de 240 pacientes, donde tienen una mortalidad del 14%. Pero es importante plantear que en este último y en este artículo, aquí se evaluaron la ecocardiografía, pero la evaluaron en el seguimiento, porque es un estudio de follow, de seguimiento de los pacientes. En ninguno de estos pacientes en nuestra institución, especialmente en este último, disponen, y ellos lo plantean como un hallazgo negativo del trabajo, la posibilidad de efectuar abordaje con FAST en los pacientes, y esto del siglo XX. O sea, tenemos en este tema un atraso de 20 años con la manera como se debiera hacer las cosas. Es decir, es un tema que hay que trabajar y probablemente hay que capacitarnos más los cirujanos en FAST, los emergenciólogos, porque, perdón, pueda que no tenga usted un radiólogo a las 2 de la mañana para que le ejecute usted un FAST, sino que usted está al ecógrafo allí como quien tiene usted una radiografía de tórax, como que tiene usted una parcial de orina, como que eso es un elemento diagnóstico que debe hacer parte del ambiente de una sala de urgencias para evaluar pacientes. Entonces, el FAST es el mensaje, uno de los mensajes poderosos de esta charla, se convierte en un elemento fundamental en la elaboración, en la elaboración de los procesos de atención de los pacientes con trauma de tórax, tanto para la identificación como para el descarte, si cabe el término, la exclusión de estos pacientes. Seguimos ahora con el neumotórax abierto. El neumotórax abierto es una herida soplante o el neumotórax soplante. Muy similar al neumotórax espontáneo, puede tener trauma sin tener trauma en el parénquima o no. Puede usted solamente tener una lesión aquí únicamente sin tener aquí en el parénquima, usualmente se combinan las dos. El punto es que es una entrada de aire y salida de aire, pero el problema ¿cuál es? Que es que el orificio traumático, parecido al neumotórax traumático, a la toracotomía traumática, compite con la tráquea por el aire. Entonces, por aquí ya no entra aire, sino que el aire, si este es más grande, empieza a entrar, y pues así como sale, vuelve y entra. Esto desarrolla a largo plazo, o a corto plazo, perdón, un colapso pulmonar. Entonces, es el paciente que llega soplando, y ese paciente, usualmente víctima o que padeció un trauma penetrante, ese paciente hay que hacer algo mientras se le instala una toracostomía. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, de manera similar al neumotórax espontáneo, al neumotórax a tensión, disculpen, es instalar una toracostomía cerrada para permitir el drenaje del aire y la expansibilidad del pulmón.
¿de acuerdo? Para evitar que llegue a un neumotórax a tensión. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues similar a una válvula Heimlich, similar, todos saben, todos la han visto, es tener una válvula unidireccional, mientras se instala una toracostomía cerrada. Ojo, si el paciente aquí con un neumotórax abierto, a usted le hace inmediatamente un neumotórax a tensión, usted está autorizado para introducir el dedo, mantener la herida abierta y drenar el neumotórax a tensión, pero usualmente lo que hace usted es que cuando llega el paciente soplando, o usted lo va a remitir o se va a montar en la ambulancia con él, o usted va a trasladar el paciente, instálele esto rápidamente con 3 esparadrapos, un plástico, no le pongan una gasa porque la gasa no permite el adosamiento, para que cuando el paciente inspire esto se adose y evite la entrada del aire, y cuando él exhale, pues sale el aire, ¿de acuerdo? Y pues obviamente no olvidar que usted tiene que, una vez instala la toracostomía en un sitio diferente a donde está la herida traumática, cerrar la herida traumática, o sea, esto hay que lavarlo y cerrarlo. Si quiere lo hace usted o se hace en salas de cirugía, de acuerdo a la magnitud y lo grande que tenga el trauma. ¿De acuerdo? Y de las lesiones graves, o de las lesiones muy, muy importantes que debemos reconocer, la última es la lesión traqueobronquial. Esta lesión se considera que tiene tres cosas que son un gran enfisema subcutáneo, un neumomediastino y un neumotórax mediastino, disculpen allí. Entonces el punto es que esto es variable de acuerdo a donde se presenta la lesión. Me explico. Si usted tiene un trauma en un bronquio fuente, pues va a ser, o en la carina, es muy grande la salida de aire. Hay una clasificación de las heridas de tráquea, etcétera. Pero aquí lo importante que quiero que entiendan un poco es que la gravedad del trauma depende del segmento anatómico comprometido. Pero usualmente estos pacientes hacen neumomediastino y hacen neumotórax. Y pueden progresar en neumotórax a tensión. Puede darse en trauma cerrado o en trauma penetrante. Entonces son especialmente esos pacientes que llegan con una caída de un andamio de 7, 8 metros y caen sobre la espalda. El mecanismo del trauma es que caen allí en trauma cerrado, se cierra la glotis, aumenta la presión en el interior de la vía aérea y hay un desgarro. Recuerden que la parte posterior de la tráquea no es cartilaginosa, sino que es membranosa y se desgarra allí la tráquea. O en trauma cerrado, cuando tiene un trauma y estallido pulmonar y tiene usted una lesión grande del parénquima pulmonar y hay un escape de aire masivo. Entonces, aquí la característica importante es que usted instaura una toracostomía cerrada, ¿de acuerdo? Pero usted sospecha de este paciente porque este paciente le llega con enfisema subcutáneo, es progresivo, está en dificultad respiratoria, usted instala una toracostomía cerrada y la toracostomía cerrada cada vez que el paciente tose o habla, burbujea, o sea, tiene una fuga de aire de un alto flujo. Y aquí, de acuerdo a esto, pues usted puede tener a la lesión un manejo conservador, un manejo quirúrgico o un manejo realmente de emergencia. Aquí lo importante es que generalmente la magnitud del trauma y el escape es lo que le condiciona a usted hacia dónde debe irse. Si el paciente respira de manera espontánea, tiene un enfisema subcutáneo, usted instala un tubo, en el tubo hay expansión pulmonar, queda un poco de neumotórax residual, usted puede conectar el tubo a un dispositivo de succión para permitir que vaya cicatrizando la herida, ¿de acuerdo? Y si el paciente no tiene insuficiencia ventilatoria, pero usted debe tener en cuenta también que hay indicaciones quirúrgicas, y es por ejemplo esto: cuando empeora el enfisema subcutáneo, en 1 hora, 2 horas, a pesar del tubo sigue empeorando, progresa el neumomediastino o hay un colapso hacia un neumotórax a tensión. Es decir, usted dice, a pesar del tubo, el escape de aire es tan grande, este paciente hay que operarlo. ¿De acuerdo? Lo importante es que usted reconozca cuándo se opera. Y de emergencias, cuando usted tenga un paciente que llegó con una insuficiencia ventilatoria, tiene un desgarro en la tráquea muy grande, generalmente este paciente muy seguramente no va a sobrevivir porque la magnitud del trauma para condicionar esta lesión es muy, muy, muy grave. Debe tener lesiones concomitantes y generalmente, o la otra opción es cuando usted está operando por trauma y usted encuentra que tiene una ruptura en la tráquea, hay que corregirla, hay que suturarla, ponerle un parche, etcétera, hay que hacer más cosas. Pero aquí el punto es que entiendan que la lesión traqueobronquial es una condición que amenaza de manera inmediata la vida del paciente y en el reconocimiento primario tiene que ser reconocida y ser tratada. Aquí debe haber un especialista, debe haber un cirujano aquí metido y probablemente hay que clasificar esto. Y si ustedes se dan cuenta, pues no les voy a aburrir con esto, pero el punto fundamental hasta donde quiero que lleguen es que la tomografía en estos pacientes que están en la lesión inicial, en que usted esté planteando un manejo conservador, y la broncoscopia se considera un elemento fundamental porque permite diagnosticar y clasificar el nivel del daño, y con eso usted pues de ahí sigue todo el algoritmo o el flujograma y puede planear. Pero en los pacientes en que usted
tiene un paciente relativamente estable, usted tiene que hacerle un TAC de tórax y tiene que hacer una broncoscopia si está con la sospecha alta. Es decir, todo paciente con trauma cerrado, trauma penetrante, con neumomediastino, con enfisema subcutáneo, probablemente ese paciente hay que descartar una lesión traqueobronquial porque en 2 o 3 o 4 horas le puede empeorar. ¿De acuerdo? Y en la medida de lo posible tratar de hacer una broncoscopia. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que usted pueda tener un manejo también endobronquial, le instala un stent, etc. Son cosas más complejas, pero lo importante es reconocerla y actuar en consecuencia. Y el hemotórax masivo. Este es un hemotórax masivo en un esquema, y eso, si no lo han visto, lo van a ver. Es muy frecuente, es cuando tiene una herida en el parénquima pleural, en parénquima pulmonar, y hay un sangrado y se va acumulando y se va acumulando y se va llenando. Tiene un diagnóstico diferencial con hemotórax de tensión porque aquí el paciente llega en shock, probablemente llega con un trauma penetrante, y aquí pues lo que se plantea desde la semiología es la diferencia de los ruidos, en ambos están disminuidos, hay hiperresonancia y matidez, esto es difícil en un servicio de urgencia, un paciente choqueado, usted poner a percutirlo, la tráquea está desviada, aquí está central, el mediastino aquí no se ha desviado, el shock aquí es hemodinámico, es hipovolémico, no es un shock hemorrágico, no es un shock obstructivo. Y el punto central aquí del diagnóstico, aparte de la tráquea, es que en el neumotórax, atención, las venas están, recuerde que no tiene retorno el paciente, las venas están distendidas, ingurgitadas, y en el hemotórax masivo están colapsadas, el paciente está anémico, ¿de acuerdo? Y esta es la radiografía. Puede tener neumotórax concomitante o aquí como este que se ve el signo de menisco, no hay neumotórax. Entonces, si llega este paciente con trauma, probablemente para que usted borre el ángulo, quizás 200 centímetros, 250, para que borre el domo del diafragma, son 500 centímetros, pero aquí debe tener este paciente al menos 1500 a 2000 centímetros. Entonces, si usted tiene un paciente con una trauma de estas características, donde tiene un sangrado del 20 al 25% de su volemia, probablemente más, casi el 40%, este paciente está en shock y este paciente muy seguramente requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, hay un debate y es sobre si estos pacientes se deben llevar a toracostomía inicialmente, o sea, poner un tubo y esperar que drena cuando sabe que le va a drenar ya más de lo normal, o someterlo a una toracotomía y abrir el tórax de una vez, ir a buscar el sitio de sangrado, lavar los coágulos, etc. Esto es un debate grande, pero es decir, lo importante es que si usted decide instalar el tubo de toracostomía, sepa que si drenó más de 1500 con la postura del tubo, la instalada del tubo, pues ese paciente va a ir para cirugía. Pero yo les puedo decir que, o más de 200 centímetros hora, pero yo les puedo decir y asegurar en una todo lo que hemos hablado, ¿a quiénes operamos de urgencia? Son estos pacientes, los que se deterioran, los que tienen un trauma en el tronco con necesidad de control vascular, es decir, el paciente que tiene un trauma, bien sea precordial o un trauma de tórax anterior o lateral o tórax-abdominal, y hace shock y está a punto de caer en paro cardiorrespiratorio, ese paciente es candidato a operarse, a abrir el tórax, clampear la aorta, masaje cardíaco directo, ¿de acuerdo? En el taponamiento, trauma en el estrecho torácico superior, fuga masiva de aire,